Quiero compartir con vosotros un caso clínico hablando de la importancia de la alimentación para la mejora de la composición corporal, especialmente la ganancia de masa muscular. Y dos, os voy a enseñar la bioimpedancia vectorial, que es una de las herramientas top en medición de la composición corporal que en práctica clínica nos ayuda muchísimo. Así que os voy a presentar este caso. Es un caso de un paciente con una enfermedad crónica en un estado de desnutrición, que con un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento a nivel nutricional mejoramos la masa muscular y reducimos la mortalidad. Os enseño la bioimpedancia, vais a flipar. A ver, los cambios en la composición corporal medidos mediante bioimpedancia vectorial antes y después del tratamiento nutricional. Aquí nos ubicamos en el antes del tratamiento nutricional, donde observamos un ángulo de fase bajo de 4,5, rango bajo de la normalidad. El ángulo de fase es un predictor de mortalidad, por tanto nos pone en una situación de alerta. Ángulo de fase bajo, riesgo de mortalidad más alto. Por tanto, nos vamos al análisis de la composición corporal y vemos que el paciente tiene un índice de masa celular bajo, normalidad bajo, aquí tenemos masa celular también baja y cantidad de masa magra también baja, ¿vale? Por tanto, tenemos escasa celularidad y además escasa masa muscular. Esto explica el por qué el ángulo de fase nos sale bajito. Y además también presenta una tendencia a tener una escasa agua corporal, pero además, detalle importante, un detalle, el agua corporal total, como os decía, está baja, ¿sí? Pero la escasa agua que tenemos está fuera de la célula, porque el agua extracelular está en el rango aumentado. Por tanto, tenemos una célula que está mal cuidada, que la gran mayoría de agua está fuera de la célula y no dentro como tendría que ser, ¿vale? Por tanto, todo esto explica el porqué este ángulo de fase bajo y el porqué del riesgo de mortalidad aumentado. Bien, ahora vamos a la intervención nutricional. Espectacular. Esto es después de 6 meses de intervención nutricional, ajustando cantidad de kilocalorías, ajustando cantidad de proteína y fijaros, ¡pam!, cómo mejora el ángulo de fase. Pasamos a un ángulo de fase de 5,8, entramos en el rango de normalidad. Esto significa que reducimos la mortalidad, ¿vale? ¿Y esto por qué será? Pues básicamente, fijaros, muy fácil. Hemos conseguido mejorar la masa celular total, hemos conseguido mejorar el índice de masa celular total y además también hemos mejorado la masa magra claramente. Por tanto, tenemos que esa mejora en la celularidad, en la masa muscular, se relaciona en una reducción de la mortalidad con una mejoría del ángulo de fase. Y ojo con lo que pasa con el agua, que también es muy interesante. Fijaros lo que pasa con el agua, que esto es muy interesante, ¿vale? Agua corporal total. Fijaros que la mejoramos muy poquito, pero el cambio más significativo es lo que pasa en el agua extracelular. El agua extracelular, que la teníamos aquí, que estaba elevada, ¿vale? Ahora la hemos normalizado. ¿Qué significa eso? Significa que el agua que teníamos fuera de la célula ha pasado dentro. Por tanto, las células que habían y las que hay nuevas son células que están mejor cuidadas, están mejor hidratadas, son células con mayor capacidad de adaptación y son células que van a responder mejor a los estímulos y que serán más resilientes. Por tanto, una vez más vemos la gran importancia que tiene la nutrición en la mejoría de la composición corporal y cómo la composición corporal tiene relación directa con la mortalidad y por tanto cómo la masa muscular es un factor clave para la salud. Abrazo.